Muchísimas gracias, enhorabuena. Quiero felicitar al grupo Bormar, a ti, Ana, a Yolanda y a todos los que habéis estado trabajando en este evento, magnífico, excepcional. También quiero felicitar a todos los paneles, tanto el anterior de privacidad como el de los fabricantes y mis anteriores ponentes. En primer lugar, también porque han sido puntuales como un reloj suizo, impresionante, y además han tratado temas realmente muy interesantes, muy profesionales y de un nivel pues realmente muy alto, muy alto, ¿no? Bien, yo voy a pensar un poquito fuera de la caja. O sea, hemos estado hablando básicamente pues de la tecnología y ahora vamos a hablar de la no tecnología. Vamos a hablar de algunos elementos intangibles. También Irache estuvo hablando mucho sobre este tema. Yo solamente voy a hablar sobre este punto de la ciberseguridad, de la identidad digital y la reputación en línea. Es un tema que, como verán, pues es muy simple, muy pequeñito, ¿no? Y quería empezar pues con una reflexión de un poeta del siglo I antes de Cristo que se llama Ciro Publius, que decía hace ya pues casi 2100 y pico de años, el tiempo de la reflexión es una economía de tiempo. Y bien, quería hablar sobre estos puntos, ¿no? Primero quiero hacer una introducción, quiero hablar sobre la identidad digital, en segundo lugar sobre la reputación, luego voy a hablar sobre los riesgos que se plantean en la identidad digital y la reputación, vamos a hablar sobre qué marco legal existe en este momento para protegernos y algunas recomendaciones sobre este tema. El objetivo de esta presentación es desarrollar un análisis breve, simple, sobre unos conceptos de qué es la identidad digital y la reputación en línea de las organizaciones, no solamente de las personas. En el ámbito empresarial, desde el punto de vista de su seguridad, de, su, de sus activos, ¿no? Y uno de estos activos muy importantes es este activo tan intangible como es la identidad y la reputación. ¿Qué es la identidad? Hoy en día ni siquiera es necesario que una empresa se encuentre presente en Internet para que puedan surgir todo tipo de opiniones sobre ella. Y este es un tema muy curioso porque mucha gente cree que tienes que estar en Internet. No es necesario. O sea, simplemente ya sabemos que las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, pues bueno, emiten opiniones y así el contenido generado por estos terceros, ¿eh? Que puede ser cierto o no, forma parte de nuestra identidad digital. Y de esta misma manera que, a su vez, lo que tú también puedas crear, ¿no? Porque muchas de estas organizaciones pues, han creado pues, su propia identidad digital, pues las compañías españolas que hemos estado viendo anteriormente o internacionales que venden sus productos, desarrollan y analizan, y tienen sus propiedades intelectuales, inventos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta forma parte de la identidad de la organización, no solamente el nombre, la marca, el branding, sino también a veces también todos los elementos que conllevan el acompañamiento de esta misma organización, sus productos, sus servicios. La identidad digital corporativa puede ser definida como el conjunto de la información sobre esta empresa expuesta en Internet, pues, datos, imágenes, registros, noticias, comentarios, etcétera, o sea, todo, que conforme una descripción de dicha organización en este plano digital. La identidad se ve complementada con lo que a veces los propios usuarios y clientes opinan sobre esta organización en Internet. O sea, si ahora, por ejemplo, quieres, has comprado un vehículo, quieres cambiar de operador de telecomunicaciones, quieres cambiar de compañía de seguros, quieres cambiar de banco, quieres analizar un producto, pues lo primero que hace todo el mundo, quieres irte de vacaciones, quieres mirar un hotel, pues lo primero que hace todo el mundo es que se va a consultar con los comentarios, ¿no? Estos comentarios ya son algo natural, es algo habitual el que nosotros podamos revisar, pero ¿cuán, cuán ciertos son? ¿No? Este es uno de los grandes paradigmas del ser humano, ¿no? Que no sabe distinguir la verdad de la falsedad. Y precisamente este punto, ¿cómo sabemos que un comentario enviado 1000 veces
que a lo mejor está influyendo mucho, pues puede ser cierto o no cierto. Ahí tenemos pues, el paradigma este que decía gente que hace estudios de mercado y marketing y los politólogos, ¿no? ¿Verdad? Pues que, bueno, pues el principio que fue el primero que lo empezó a decir fue Goebbels, ¿no? Que decía que una mentira publicada muchas veces se convierte en una aparente verdad, no en una verdad, sino en una aparente verdad. ¿No? Y ahora vamos a hablar sobre el otro tema, que es la reputación. La reputación se puede definir como ese sistema de la valoración. ¿Qué baremo alcanzamos para una entidad, una organización a través del uso o del mal uso o a veces también de las posibilidades que nos está ofreciendo Internet, ¿no? Y para ello tenemos la reputación en línea se divide en en tres aspectos. En un aspecto de investigación, que es lo que lo vamos a ver ahora, otro aspecto que es la monitorización y una capa superior. Y todos hemos estado hablando sobre lo mismo, o sea, necesitamos herramientas, pero luego tenemos que tener herramientas, personas con experiencia, pues estaban hablando de la gestión de los eventos, pero a su vez que correlacionaban pues todas estas incidencias, pero a su vez necesitamos inteligencia, necesitamos experiencia para poder resolver a veces estas cuestiones. Necesitamos esta gestión. Esta gestión es la parte, digamos, a veces más crítica porque hay muy poca, digamos, experiencia, valga la redundancia, en los ámbitos académicos y en los ámbitos profesionales, aunque existen, y aquí pues, he visto consultores magníficos en el primer panel, había unos consultores y unos expertos extraordinarios, mis felicitaciones, y ahí es donde ellos hacían este hincapié, ¿no? O sea, en esa gestión. La gestión de la reputación engloba tanto la investigación de qué es lo que ocurrió en el pasado, como la monitorización de qué es lo que está ocurriendo para poder crear verdaderamente esta identidad digital completa de las organizaciones. La reputación, como vemos, pues se compone de estos dos elementos, ¿no? O sea, de los elementos del pasado y de los elementos de la monitorización. En muchos casos, pues estaban hablando sobre las técnicas que emplean para, por ejemplo, en todos los temas de privacidad, en los temas de ciberseguridad, también protección de infraestructuras críticas. Bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Y básicamente todas utilizan como la columna vertebral el, el análisis de riesgos. Bien, quiero hacerles una pequeña aclaración, ya que vengo también del mundo académico, y hacen falta dos elementos. Una cosa es lo que está ocurriendo. Para ello se utiliza un análisis de brecha. Por eso se habla muchas veces de ese análisis de brecha. ¿Dónde estoy? ¿Qué nivel de madurez y qué experiencias o qué es lo que tengo y qué es, a dónde debería estar? Y por otro lado se hace el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es un análisis de prospección hacia el futuro. O sea, el análisis de brechas es lo que soy y por otro lado tenemos esa prospección. O sea, que con esas dos visiones podemos establecer después ya un mejor entendimiento de qué es lo que me pasa o qué es lo que me podría llegar a pasar para precisamente establecer los mecanismos necesarios y adecuados para protegerme. ¿Cuáles son los riesgos básicos de la identidad digital y de la reputación? Pues el primero de ellos, pues evidentemente es de la suplantación de identidad. Ya hemos visto muchos de esos mecanismos para el Zero Trust, para que no me fío de nadie. Entonces, bueno, pues ahora me tienes que demostrar que eres tú. Y bueno, pues yo que estoy en estos dos mundos, tanto en el mundo europeo como en el mundo latinoamericano, y en Latinoamérica, pues cuando tú vas a entrar a cualquier sitio te piden 100.000 papeles. Entonces, pues llegamos a un punto en el cual pues llegamos también a la parálisis por el análisis. O sea, que te piden tantos papeles que al final pues no llegas a identificarte ni a autenticarte correctamente. O sea, también tenemos que buscar a veces estos puntos de equilibrio. Sobre el segundo riesgo, pues el registro abusivo de nombres de dominio. O sea, hay veces que los nombres de dominio pues no están suficientemente registrados y no están protegidos todos. Y entonces, bueno, pues te puedes encontrar pues, que te envían, pues como han estado enviando pues estas semanas pasadas, pues entidades financieras, pues el banco X,
eh, pero en vez de terminar con ES, termina pues con otra cosa, ¿no? Que es de otro país, ¿no? De Escocia o de donde sea, ¿no? Pues los clásicos ataques de denegación de servicios. Por otro lado, pues tenemos la fuga de información. Aquí ya incluso no hablamos de la propia tecnología, sino que hablamos de empleados insatisfechos que obtienen pues, información de la organización y se lo venden directamente a la competencia, ¿no? Publicación por terceros de información negativa, utilización no consentida a veces de derechos de propiedad intelectual, y aquí, pues bueno, aquí los abogados tendrían pues carne para muchísimo tiempo hablar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del marco legal al cual podemos aplicar para poder aplicar estos objetivos de control y los controles adecuados? Primero hay dos elementos, ¿no? Uno es el derecho al honor de las empresas y las acciones legales para su defensa, ¿no? Luego también están, pues evidentemente, lo vamos a ver más adelante, pues las acciones, ¿no? Y luego, pues también está el famoso derecho al olvido que está recogido en la ley de privacidad. El derecho al honor de las empresas y las acciones legales para su defensa. Las empresas, en defensa de su derecho al honor, pueden iniciar acciones civiles o penales para solicitar pues, bueno, la retirada de la información que está en la red que produzca un perjuicio, un daño a la reputación. En la mayoría de los casos nos encontramos ante supuestos donde a veces entra en conflicto. Por un lado está el derecho de la empresa cuya reputación ha sido dañada y por el otro lado el derecho a la libertad de expresión e información recogidos además en la Constitución española que ampararía al autor de las informaciones, ¿no? Siempre y cuando demuestre que sean ciertas. Y por otro lado, pues tenemos el derecho al olvido. Este concepto consiste en la cancelación de la información personal mediante el retiro y también de los enlaces. Evidentemente se eliminan los enlaces, ¿no? El derecho al olvido es una vertiente del derecho a la cancelación y forma parte del derecho a ser, en este caso, como comento por aquí, a ser desindexado de lo públicamente disponible. En este caso, lo que se pide es que el prestador de servicios, el proveedor de servicios de estos canales de comunicación, deje de indexar la información en Europa, pues desde el año 2014, y ha llovido desde entonces, los buscadores tienen la obligación de eliminar de sus listas a estos enlaces que violen ciertos derechos de un ciudadano, de una empresa, pues debido también siempre a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y por último, pues quería darle pues algunas simples recomendaciones básicas. Y como todo elemento holístico, pues tenemos recomendaciones, por un lado, preventivas y por otro lado, reactivas, ¿no? Las recomendaciones preventivas. Pues en primer lugar, definir una estrategia de identidad corporativa. Después, pues ya lo hemos hablado, pues la interacción, o sea, elevar el nivel de conciencia, trabajar sobre la conciencia de los usuarios, entendiendo la palabra usuarios internos, externos, o sea, todos los stakeholders, no solamente los empleados, clientes, proveedores y terceras partes. Evidentemente, una gestión de las redes sociales, establecer pues, una área de cumplimiento normativo y trabajar de forma coordinada y colaborativa con estas áreas, adoptar, ¿no? Adoptar estas medidas de seguridad, estas políticas que se hablaban al principio, políticas, procedimientos, y luego, por último, pues establecer estos mecanismos de auditoría, de monitorización y seguimiento de la reputación para comprobar que se está operando. Y luego tenemos medidas reactivas, utilización de canales de denuncia, denuncia frente a todos estos atentados a la reputación de las autoridades y luego también, bueno, pues la recuperación del nombre de dominio y bueno, también me ha encantado, que ha comentado Irache, ¿no? O sea, es fabuloso el tema de que existan seguros que puedan prevenir este tipo de acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería pues la reflexión final que quiero darles de nuestro premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, que decía lo siguiente, que las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Y sin más, pues quiero dar las gracias al grupo Bormar por su excelente evento y que tengan ustedes una excelente tarde. Muchas gracias.